En Navidad, un hombre solitario ayuda a un extraño vestido de Santa Claus sin imaginar que ese encuentro destruirá su vida para siempre. Minutos después, despierta dentro de una jaula en un mundo medieval donde los humanos son vendidos como esclavos. Sin dinero, sin familia y rodeado de muerte, Jihan empieza a creer que todo fue una cruel consecuencia de aquel deseo que pidió esa noche. Pero justo cuando está a punto de rendirse y acabar con su propia vida, una misteriosa mujer aparece frente a su jaula junto a una pequeña niña que cambiará su destino. Y lo peor es que este nuevo mundo es mucho más peligroso de lo que él imagina. La nieve cubre la ciudad mientras la música navideña llena las calles y la gente disfruta la Nochebuena. Entre la multitud, una familia regresa feliz a casa. La pequeña dice que fue el mejor día de su vida, pero todo cambia cuando una enorme figura bloquea su camino. La niña se queda paralizada al ver al hombre frente a ellos. El ambiente festivo desaparece de inmediato y el aire se vuelve pesado. Cerca de ahí, Jihan avanza entre la multitud sintiéndose completamente solo. Mientras camina, nota a otra persona aislada en medio de toda la celebración. Un hombre vestido de Santa Claus está sentado en el suelo con un viejo cartel donde pide deseos a los transeúntes. Jihan recuerda que la Nochebuena fue el día en que perdió a sus padres. Sin pensarlo mucho, le entrega algo de dinero y un bocadillo al anciano. El Santa sonríe emocionado y le agradece, pero de pronto le agarra la mano con una fuerza anormal. El hombre insiste en devolverle el favor y le exige que diga su deseo. Jihan intenta soltarse, incómodo por la situación, pero el anciano no lo deja ir. El Santa asegura que no puede regresar sin conceder un deseo. Jihan, cansado, dice que quiere ganar la lotería, pero el hombre rechaza la respuesta y le exige sinceridad. Después de un largo silencio, Jihan admite lo que realmente desea. Quiere una familia, una esposa amorosa y una hija que permanezcan a su lado para siempre. El anciano cambia por completo al escuchar esas palabras. Dice que le encontrará una esposa tan pura como la nieve y una hija que lo amará de verdad. Sus palabras dejan de sonar cálidas y empiezan a sentirse perturbadoras. Jihan finalmente logra soltarse y se aleja pensando que el hombre está completamente loco. Mientras huye, el Santa sigue gritándole que usará todo su poder para concederle el deseo. Jihan entra al metro intentando olvidar el encuentro, pero las palabras del anciano siguen resonando en su cabeza. Observa anuncios de familias felices y admite en silencio que solo quiere ser feliz como los demás. Entonces el ambiente cambia de repente. Una espesa niebla púrpura invade el vagón y el aire se vuelve helado. Jihan siente un fuerte dolor y pierde la conciencia. Cuando abre los ojos, el metro ha desaparecido. Ahora está dentro de una jaula de madera que se mueve junto a un carruaje. Frente a él aparece una aldea antigua y desconocida. Apenas lleva ropa y el frío atraviesa su cuerpo. A su alrededor hay varios hombres encadenados como animales. Guardias armados gritan en un idioma incomprensible. Todo parece sacado de un mundo medieval. Jihan comprende la terrible verdad. Ya no está en su mundo. Mientras el frío lo consume, toma la ropa de un cadáver cercano para sobrevivir. Luego recuerda las palabras del Santa y se pregunta si esta supuesta felicidad era en realidad una cruel maldición. Los días pasan lentamente y el carruaje nunca se detiene. Con el tiempo entiende lo que son todos ellos: esclavos. Finalmente llegan a distintos pueblos donde intentan venderlos. Los compradores revisan uno por uno a los cautivos, pero nadie elige a Jihan. El agotamiento comienza a destruirlo. Tirado en el suelo, se pregunta si todavía vale la pena seguir viviendo. Los recuerdos de sus padres aparecen en su mente mientras la desesperación lo consume. La rabia crece dentro de él. Maldice al anciano, a este nuevo mundo y también al suyo. Decide que, si quiere sobrevivir, tendrá que volverse más cruel que todo lo que lo rodea. En medio de esa oscuridad, toma un tenedor dispuesto a acabar con su vida. Pero se detiene en el último segundo. Todavía quiere ser feliz. Mientras permanece sentado en silencio, una voz aparece de repente junto a la jaula. Una mujer extiende la mano hacia él, sosteniendo un pan recién hecho. Le sonríe con amabilidad, tratándolo como a una persona y no como a un esclavo.
Detrás de ella, una pequeña niña se asoma con curiosidad. El tenedor cae al suelo. Por primera vez en semanas, Ji-han vuelve a ver una pequeña luz en medio de la oscuridad. En lo profundo del bosque, dentro de una cabaña silenciosa, una comida sencilla llega a su fin. La niña vacía su cuenco, aunque es evidente que sigue teniendo hambre. La mujer frente a ella le ofrece su propia porción, insistiendo en que coma más. La pequeña responde que si ella tiene hambre, entonces Liz también debe sentirla. La calma del momento desaparece cuando fuertes golpes sacuden la puerta. La mujer abraza a la niña mientras una voz resuena desde afuera. Es el jefe de la aldea. Le ordena quedarse quieta y escuchar con atención. Los líderes ya decidieron su destino. Uno de los hombres traídos por los soldados se convertirá en su esposo, y no tiene derecho a negarse. Al amanecer, un hombre será elegido y ella será enviada con él a las montañas. También deberá preparar comida para los soldados por la mañana. Después de dar la orden, el anciano se marcha, dejándolas atrapadas en un pesado silencio. La mujer aprieta con fuerza a la niña contra su pecho. Todo cambió demasiado rápido. Conoce perfectamente el castigo por desobedecer. Los recuerdos de antiguas golpizas hacen que su cuerpo tiemble de miedo. Huir no es una opción, y aunque lleva poco tiempo con la niña, no puede abandonarla. La idea de dejarla sola otra vez le resulta insoportable. Finalmente toma una decisión. Pase lo que pase mañana, no piensa soltarla. Los llantos de la niña llenan lentamente la cabaña mientras la noche avanza. La mujer permanece sentada en el suelo, atormentada por lo que les espera. No quiere volver a vivir aquella pesadilla. Con fuerza se aferra a su ropa, sabiendo que la pequeña debe sentir el mismo miedo. Al final, la niña cae en un sueño inquieto. La mañana se acerca junto con una nueva desgracia. La mujer observa a la pequeña, una niña de 5 años sin nombre propio, conocida únicamente como la hija de un hombre muerto. Mirarla le recuerda demasiado a sí misma. Recuerda cómo su padre la vendió por una sola piel de conejo. También recuerda el primer día en aquella choza. Ni siquiera tuvo tiempo de acomodarse antes de que el hombre que debía ser su esposo comenzara a golpearla. Ese día marcó el inicio de una vida miserable. Cuando se desplomó sobre el suelo helado, creyendo que ya no le quedaba nada, alguien se acercó a ella. La niña no sintió miedo. Simplemente se sentó a su lado y acarició con suavidad su cabello desordenado. En aquel lugar oscuro, la pequeña fue la única mano que se extendió hacia ella. La única razón por la que siguió adelante. Tiempo después, el hombre salió hacia las montañas y jamás regresó. Los aldeanos dijeron que los lobos se lo llevaron. Por un momento ella sintió alivio, pero rápidamente comprendió que una mujer sola en ese mundo era una presa indefensa. La pesadilla no terminó, solo cambió de forma. Más tarde, ambas se dirigen al centro de la aldea mientras un extraño ruido llena el aire. La niña señala emocionada, creyendo que se trata de un carruaje. Pero al acercarse, aparecen unos barrotes de madera. Es una jaula. Dentro hay un hombre encadenado como si fuera un animal. La mujer se queda paralizada al verlo. La escena le trae recuerdos de su difunto esposo y de los golpes que soportó durante años. Instintivamente abraza a la niña con más fuerza. Aún así, toma un trozo de pan y se acerca lentamente a la jaula. La pequeña la sigue de cerca. A través de los barrotes, ella le ofrece la comida al prisionero. Ji-han levanta la mirada. Durante un breve instante, el silencio domina el lugar. Entonces un anciano aparece gritando que por fin ha llegado el momento. Lise da un pequeño sobresalto. El anciano le arrebata el cuenco y le ordena regresar a la aldea. Le asegura que los soldados serán atendidos sin ayuda suya. Ella asiente y le dice a la niña que es hora de irse. La pequeña la sigue obedientemente. Detrás de ellas, Ji-han da un bocado al pan, el primero en muchísimo tiempo, pero apenas logra aliviar su hambre. De pronto, soldados armados irrumpen entre gritos y órdenes violentas. Exigen que Ji-han salga de la jaula. Antes de que pueda reaccionar, un golpe brutal lo lanza contra el suelo. Lo patean como si fuera basura inútil. Ji-han cae de cara en la tierra mientras deja escapar un gemido de dolor. Sin embargo, los soldados todavía no han terminado. En el centro de la aldea, los cautivos son obligados a arrodillarse.
Entonces comienza la masacre. Sin previo aviso, las espadas atraviesan cuerpos indefensos. La sangre cubre el suelo mientras las víctimas gritan desesperadas. Uno de los soldados limpia tranquilamente su espada, dejando claro que nadie saldrá vivo de allí. Después sacan unos extraños papeles brillantes que emiten una intensa luz azul. Ji-han observa confundido aquella magia incomprensible. Mientras permanece arrodillado, comprende que esos hombres deciden su destino. Más tarde, la luz del sol atraviesa los árboles sobre una pequeña casa de la aldea. Para cualquiera parecería un lugar tranquilo, pero para Ji-han sigue siendo otra prisión. En otro sitio, el anciano deja caer un pesado saco frente a la mujer y le ordena llevarlo a casa. Le explica que la aldea les dará provisiones por ahora, aunque cada gramo deberá devolverse. Luego menciona al nuevo esposo de la mujer. Asegura que el hombre no habla su idioma. También comenta que nadie apreciaba al anterior marido y que solo lo toleraban porque vigilaba la montaña. Según los soldados, este nuevo hombre es diferente. Aunque luce intimidante, afirman que no es más que un simple plebeyo. Incluso circula el rumor de que tiene manos suaves, como las de un noble. La mujer no sabe qué clase de hombre han llevado a su hogar. El anciano intenta tranquilizarla diciendo que alguien con esas manos jamás podría ser violento. Le promete que, si trabaja bien, vivirán cómodamente. Pero ella no desea comodidad. Solo espera que ese hombre no las golpee. Si simplemente las deja en paz, eso ya sería suficiente. Su mirada se dirige hacia la niña dormida. En ese momento, su único deseo es mantenerla a salvo. De repente, un fuerte golpe sacude violentamente la puerta. La mujer se congela al darse cuenta de que él ya está afuera. El anciano exige que abra de inmediato. Su corazón se hunde mientras la vieja puerta de madera tiembla. Entonces el jefe entra por la fuerza y anuncia que el hombre finalmente llegó. Ordena a los demás que lo hagan pasar. Ji-han entra en la pequeña habitación, observando confundido las paredes de madera. La mujer siente que el pecho se le aprieta al verlo. Instintivamente vuelve a acercar a la niña hacia ella. Ji-han es mucho más grande de lo que imaginaba, casi un gigante dentro de aquella diminuta casa, y ella no puede evitar preguntarse si de verdad debe casarse con él. Los ojos de Ji-han se detienen sobre ella. La reconoce de inmediato como la mujer que le ofreció pan. La observa confundido por el miedo que ella demuestra. Antes de que alguno pueda reaccionar, el jefe le grita a Ji-han y lo empuja hacia adelante. El anciano los acomoda como si fueran ganado. Después toma la mano de la mujer y la coloca sobre la de Ji-han. Les ordena dejar de actuar con tanta rigidez porque pronto serán marido y mujer. Luego retrocede orgulloso, convencido de que forman la pareja perfecta. Ji-han no entiende ninguna palabra, pero siente perfectamente el peso de las miradas sobre él. Una terrible sospecha comienza a formarse en su mente. Se pregunta si aquello es una especie de cuento de hadas retorcido. Mira a la frágil mujer, tan asustada como un pequeño conejo. Luego observa a la niña, que permanece alerta junto a ella. Le cuesta creer lo que está ocurriendo. Y por primera vez se pregunta si aquel extraño deseo realmente fue escuchado. Sin embargo, si lo fue, el regalo vino con un precio cruel. Fue arrastrado a otro mundo, abandonado, esclavizado y forzado a una familia que nunca pidió recibir de esta manera. Ji-han piensa que si alguna vez vuelve a encontrar a ese santa, lo hará pagar por esto. Puede que le hayan dado una familia, pero también ha sido arrojado a un mundo donde no entiende nada. Su ira aterroriza al dúo a su lado. El jefe parece satisfecho y comienza a irse, pero un hombre a su lado se acerca a Ji-han y le extiende la mano. Ji-han asume que el hombre quiere estrecharle la mano, así que se la tiende. El hombre aprieta su agarre y Ji-han no tiene idea de lo que sucede, pero asume que es un saludo local muy serio. Así que responde con el apretón de manos que usaría para cerrar un trato multimillonario. Sin embargo, el hombre grita de repente y se derrumba como si Ji-han lo hubiera aplastado. Aunque Ji-han apenas lo tocó, el anciano se acerca aplaudiendo. Saca un arco. En lugar de atacar, el jefe finalmente le da el arco. Ji-han no entiende si esto es un desafío hasta que el hombre comienza a gesticular como un conejo. Ji-han finalmente se da cuenta de que le están enseñando a cazar. Pronto aparece un conejo real.
El jefe lo insta a disparar, gritando desesperadamente que lo haga. Jihan es empujado hacia adelante, pero hay un gran problema. Lo único que ha cazado en su vida son ofertas de supermercado. Recuerda haber oído que incluso el tiro con arco olímpico es difícil, así que sabe que esto va a terminar mal. Lo intenta de todos modos, la flecha falla, pero la potencia es impresionante. El conejo se asusta. El jefe explota de emoción, gritando algo que Jihan interpreta como «Felicidades, acabas de asustar nuestra cena hasta el próximo invierno». Mientras el jefe sigue gritando, Jihan nota que alguien se acerca. El cabello y la ropa son inconfundibles. Se da cuenta de que son la mujer y la niña de nuevo. Entiende más por la situación que por el idioma que esta mujer está siendo presentada como su esposa. Apenas puede mirarla, abrumado por lo absurdo de todo. En un momento está fallando miserablemente en la caza y al siguiente está sentado en silencio con ellas como si estuvieran compartiendo un picnic. La mujer espera a que él coma. La comida es simple, pero se siente insoportablemente pesada. Jihan piensa que se supone que es una especie de guerrero en este mundo. Sin embargo, en este momento solo es un hombre tratando de entender cómo de repente terminó con una familia. La palabra misma se siente extraña para él. Desde la secundaria hasta los 30 años siempre había estado solo. Despertar solo había sido normal. Ahora alguien como él tiene una familia. No sucedió de forma natural y el momento es completamente incorrecto. Todavía quiere encontrar al Santa que lo dejó aquí y ajustar cuentas con él. Pero cuando mira a la mujer y a la niña, se pregunta si este retorcido orden de los acontecimientos podría no ser del todo malo. Por ahora, decide que no tiene más opción que hacerlo funcionar. A pesar de todo, se siente agradecido por el momento, casi como si fuera un sueño. La realidad golpea al día siguiente. Todo se mueve demasiado rápido. Jihan lleva sus pertenencias a la espalda, pero no está preocupado por sí mismo. Sigue mirando hacia atrás, a la mujer y a la niña, notando lo mucho que luchan solo para seguirle el paso. Quiere preguntarles si están bien y ayudarlas, pero no puede hablar su idioma. La impotencia lo frustra. Se supone que es su protector, pero no puede decirles una sola palabra. Sabe que no puede seguir así para siempre. Debe aprender este mundo rápidamente y dominarlo si quiere sobrevivir. Recuerda a su madre diciéndole que si quiere proteger a alguien, no puede dudar. En el momento en que sienta el impulso de ayudar, debe correr hacia esa persona de inmediato. Jihan se da cuenta de que ha estado caminando adelante, atrapado en sus propios pensamientos mientras ellas se quedan atrás. La niña temblaba y gemía, apretando las manos cerca de su pecho mientras el miedo llenaba sus ojos. Jihan se agachó ante ellas y dijo suavemente que las iba a sostener por un momento, pidiéndoles que no tuvieran miedo. La joven se tensó en shock, mirándolo con el rostro pálido. Dijo algo ansiosamente en un idioma que él no podía entender. Mientras tanto, la niña estalló en un llanto asustado. Al ver su reacción, Jihan pensó que no debería mantener una expresión tan en blanco por ahora. Se da cuenta de que están tan asustadas solo porque se acercó, así que dice suavemente que lo perdonen por un momento. Sin esperar más, las levanta cuidadosamente a ambas. La joven jadea alarmada mientras él la sostiene con un brazo, mientras que la niña grita cuando la levanta con el otro. Por un momento, ambas entran en pánico, pero Jihan las acomoda en su espalda junto con el equipaje y comienza a caminar. La joven se da cuenta lentamente de que no las está lastimando. Su miedo se suaviza en sorpresa y luego en una pequeña sonrisa de alivio. Jihan las lleva con facilidad, una a cada lado, mientras la niña se aferra al bulto y mira a su alrededor con asombro. La niña emite un sonido de sorpresa al notar la altura, y la mujer le dice rápidamente que se agarre fuerte. Mientras Jihan camina, piensa que incluso con el equipaje y ambas sobre su espalda, no se sienten pesadas en absoluto. Se pregunta si están demasiado delgadas. Mirando hacia adelante, decide que debe aprender el idioma y a cazar lo más rápido posible para poder alimentarlas con mucha carne. Se dice a sí mismo que va a estar ocupado de ahora en adelante. La mujer permanece en silencio contra su hombro. Después de un momento, alcanza vacilante su rostro y aparta su cabello cerca de su oreja. Sus dedos tiemblan al tocarlo. Luego se retira, luciendo conflictuada y avergonzada.
Jihan no dice nada, y los tres continúan a través del bosque. Después de seguir al guía hasta una pequeña y desgastada cabaña escondida entre los árboles, Jihan se inclina y dice que está agradecido por haberle mostrado el camino. El anciano responde con palabras que Jihan no puede entender. Luego se da la vuelta y los deja atrás. Jihan lo ve irse. Luego mira hacia la cabaña rota. Piensa que aquí es donde vivirán ahora y que el lugar probablemente será incluso más frío que su antigua habitación en la azotea. Dentro, el frío lo golpea de inmediato. Jihan tiembla y piensa con amargura que odia el frío, que siempre lo odió, y ahora lo odia aún más. Mira alrededor de la cabaña y la encuentra casi despojada. Cuando abre otra puerta, se queda helado de confusión. La joven aparece adentro, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Jihan se sorprende y le pregunta por qué llora. Ella no dice nada. En cambio, se da la vuelta y sale corriendo, dejándolo allí de pie sin entender. Mientras ella estaba en el pueblo, se lo habían llevado todo. Los estantes, la mesa, la cama, la armadura, el espejo, el martillo, cada última cosa útil. Se da cuenta de que el frío solo empeorará, y sin herramientas ni siquiera podrá reparar la casa. Más importante aún, si aparece una bestia ahora, no tiene forma de defenderlos. Jihan finalmente encuentra a la joven sentada afuera, bajo la luz dorada del atardecer. Jihan se sienta a su lado y le pone suavemente una mano en la cabeza. Le dice que no se preocupe. La joven lo mira, preguntándose si le está diciendo que no se preocupe. Su mano permanece cálida y firme sobre su cabello. Ella piensa en el hombre con el que ahora tiene que vivir. No pueden comunicarse y a pesar de que supuestamente es un habitante de la montaña, ni siquiera sabe cazar. Se pregunta si realmente pueden sobrevivir juntos en un lugar tan duro. Jihan sonríe débilmente y dice que la protegerá. Sus ojos se abren de par en par, se siente ansiosa y llena de dudas, y sin embargo, sus palabras la hacen sentir extrañamente aliviada. Las lágrimas brotan de nuevo mientras se pregunta por qué se siente tan reconfortada por él. Jihan la mira y recuerda su mundo original. Piensa en cómo estuvo solo todos los días después de que sus padres fallecieron. Pero incluso entonces luchó y aguantó para sobrevivir. Ahora que incluso tiene una familia, cree que no hay razón para no poder soportar esto también. Le dice que no se preocupe y que hará lo que sea necesario para mantenerlas. La joven lo observa por un largo momento, luego deja escapar un suave sollozo. Baja la cabeza y llora mientras Jihan hace una pausa. La niña de repente corre hacia ellos en pánico, llorando que lo siente una y otra vez. Se lanza entre ellos y le grita que no moleste a Litze, presionándose contra la joven como si tratara de protegerla. Kim Jihan se queda helado, mirando a la mujer que llora en sus brazos y a la niña que solloza a su lado. Piensa que una mujer llorando en sus brazos e incluso una niña llorando a su lado son cosas completamente desconocidas para él. Su mente se llena de preguntas. Se pregunta de quién es hija, por qué la mujer le dio pan antes y por qué estaba llorando. Pero Iben, a través de la confusión, decide que si siguen viviendo juntos y lo intentan, definitivamente se convertirán en una buena familia. Sosteniéndolas suavemente, dice que las hará más felices que nadie y que nunca dejará que las dos vuelvan a llorar. Jura en silencio convertirse en un buen esposo y un buen padre, para que ninguna de las dos se arrepienta de haberse convertido en su familia. Más tarde, dentro de la cabaña, los tres se sientan torpemente en el suelo de madera. Jihan piensa que después de apoyarse y llorar juntos, esperaba que estuvieran un poco más unidos, pero han vuelto al punto de partida. Aún así, se siente aliviado de que ahora parezcan cautelosas en lugar de aterradas, ya que van a vivir juntos. Se pregunta por dónde debería empezar. De repente se da cuenta de algo simple y se señala a sí mismo. Dice que su nombre es Kim Jihan. Las dos se estremecen al oír el sonido, pero él lo repite lentamente, separando las sílabas para que puedan entender. Piensa que aunque no puedan comunicarse, al menos deberían saber sus nombres, ya que vivirán juntos de ahora en adelante. Liz repite vacilante su nombre, pronunciándolo como Kim Jihan. Él sonríe y dice que ella debería decirle su nombre. Ella se lleva una mano al pecho, temblando ligeramente, y luego dice en voz baja que es Liz. Cuando él no entiende con claridad y reacciona confundido, ella repite que su nombre es Litze.
Jihan se ilumina y dice que Lize es un nombre bonito. Luego se vuelve hacia la niña y le pregunta también su nombre. La atmósfera se vuelve extraña de inmediato. Lize se tensa y la niña baja la mirada, agarrando su vestido en silencio. Jihan nota su reacción y se pregunta por qué el ambiente se siente repentinamente extraño. Se da cuenta de que la niña puede no tener un nombre todavía. Después de una pausa, se acerca suavemente y dice que él le dará uno. Poniendo su mano sobre su cabeza, la llama Dorothy. En su mente, recuerda a la niña del Mago de Oz, la que vive aventuras con muchos amigos y encuentra su propia felicidad. Espera que esta niña se convierta en una chica encantadora como ella. La niña repite lentamente el nombre, diciendo con incertidumbre, Dorothy. Jihan sonríe y le dice que es un nombre que le permitirá conocer a muchos buenos amigos y seres queridos. Sus ojos brillan y sonríe alegremente mientras repite Dorothy de nuevo. Después, Jihan comienza a cortar leña fuera de la cabaña. Liz observa desde detrás de un árbol, observándolo en silencio. Piensa que es un hombre muy extraño. Aunque tiene un cuerpo mucho más grande y manos mucho más grandes que el hombre que murió, él no la golpea. En cambio, la trata con amabilidad. Piensa que es completamente diferente de las personas que ha conocido, casi como un tipo diferente de persona. Intenta decir suavemente su nombre, llamándolo Jihan. Liz piensa que no sabe de qué idioma proviene su nombre, pero la pronunciación suena refinada y su voz es gentil. Recuerda que nunca ha recibido una amabilidad como esta, ni una sola vez. Mientras observa su cálida sonrisa en su memoria, se pregunta por qué ese hombre es amable con ella. Jihan la nota y reacciona sorprendido. Mirándolo desde el otro lado del claro, ella piensa que no importa cómo lo considere. Él no pertenece a un lugar como este. Él levanta la mano y llama a Liz por su nombre con una sonrisa. Liz lo mira fijamente, enfocándose de repente en su cabello negro y sus ojos oscuros. Recuerda los rumores que había oído sobre un país en guerra que había logrado invocar a un héroe. La gente decía que la nación enemiga estaba celebrando porque la legendaria invocación había funcionado de verdad, y algunos afirmaban que el héroe tenía el cabello y los ojos negros. Mientras Jihan camina hacia ella, Liz se pregunta si el legendario héroe de cabello y ojos negros realmente existe. Por un breve momento piensa que se parece, pero luego rechaza la idea, diciéndose a sí misma que un héroe así nunca estaría en un lugar como este. Alguien así debería estar en un gran palacio, no viviendo como un guardián de la montaña en una aldea como la suya. Además, sigue siendo solo un rumor. Cuando él se acerca, ella se da cuenta de que su cabello es más cercano al castaño que al negro, y sus ojos no son exactamente lo que describen los rumores. Se siente aliviada, pensando que solo es un hombre grande en comparación con los demás. Luego se detiene y se pregunta por qué se siente aliviada, si solo se conocieron hoy. Jihan le pone suavemente la mano en la cabeza. Liz se estremece en shock. No está acostumbrada a esto. En su vida solo había una razón para que la mano de un hombre se posara en su cabeza, y siempre era para golpearla. Pero la mano de Jihan no golpea, solo la acaricia con cuidado. Los ojos de Liz se suavizan al darse cuenta de que se siente bien. Desea en silencio que la acaricie más y siga haciéndolo. Jihan, mientras tanto, se da cuenta de la intimidad de lo que está haciendo y se avergüenza, sonrojándose mientras su mano permanece torpemente en su cabeza. El rostro de Liz se suaviza bajo la mano de Jihan, sus ojos nublados y sus mejillas sonrojadas. Por un momento, solo lo mira como si hubiera olvidado cómo moverse. Luego, mientras él se inclina más sin pensar, sus rostros se acercan demasiado y sus labios se rozan. Ambos se congelan. Los ojos de Liz se abren de par en shock y Jihan se da cuenta inmediatamente de lo que ha hecho. El ambiente tierno se rompe de golpe. Liz se tensa como si se hubiera convertido en hielo, incapaz de moverse o hablar. Mientras Jihan retrocede con el rostro pálido, tartamudea en pánico, incapaz de formar palabras coherentes. Desesperado por escapar de la incomodidad, ve un balde de madera cerca. Lo agarra, se da la vuelta y corre hacia el bosque a toda velocidad, como si lo persiguiera el fantasma de los besos torpes. Liz lo ve huir, atónita y con la cara roja. Mientras corre por el sendero, Jihan se maldice a sí mismo, pensando que debe estar completamente loco.
Se pregunta qué debe estar pensando Litze de él ahora. Aunque técnicamente están casados, solo se conocieron ese día. Ni siquiera pueden comunicarse, así que no tiene idea de qué debería hacer. Se pregunta si debería actuar como si nada hubiera pasado. Después de correr un rato, finalmente disminuye la velocidad. Mirando el bosque que oscurece a su alrededor, se da cuenta de que ha ido demasiado lejos. Se pregunta qué tan lejos ha llegado y dónde está. Decidiendo que debería tomar agua rápidamente y regresar, se da la vuelta con el balde en la mano. Entonces un sonido extraño resuena entre los árboles. Ji-han se detiene. En la oscuridad, un enorme lobo emerge, con sus ojos rojos brillando y su cuerpo mucho más grande que el de cualquier animal normal. La bestia gruñe bajo, mostrando sus colmillos. Ji-han lo mira con incredulidad y piensa que es un lobo. Se agacha y lentamente alcanza un grueso trozo de madera en el suelo. Sus dedos se aprietan alrededor de él. En el momento en que el lobo se abalanza, agarra la rama con fuerza y la levanta como un arma. El lobo carga directamente hacia él con un rugido. Ji-han planta los pies y balancea la rama hacia abajo con toda su fuerza, golpeando a la bestia y haciéndola retroceder. Pero el monstruo se recupera rápidamente y se lanza de nuevo. Sus mandíbulas se cierran hacia él y Ji-han lanza su brazo hacia adelante, apenas deteniéndolo. Grita con rabia, preguntando si la bestia cree que va a morir en un lugar como este. Su cuerpo se mueve desesperadamente mientras lucha, negándose a ser despedazado. Grita que no va a morir. Los colmillos del lobo muerden la madera y se acercan a él. Dolor y calor recorren el cuerpo de Ji-han. Siente como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Entonces, de repente, su brazo realmente estalla en llamas. Ji-han mira en shock, preguntándose qué está pasando. El fuego envuelve su brazo, pero no lo quema. El lobo retrocede, gruñendo mientras las llamas lo golpean. Ji-han no se detiene. Con el poder ardiente cubriendo su brazo, se sube a la bestia y la golpea una y otra vez. El lobo se debate debajo de él, pero sigue golpeando hasta que las llamas y los golpes lo abruman. Finalmente, el monstruo se derrumba. Su cuerpo yace inmóvil en el suelo, la sangre extendiéndose debajo de él. Ji-han cae de espaldas sobre la hierba, exhausto y respirando con dificultad. Piensa en el extraño momento de antes y se da cuenta de que definitivamente vio su brazo incendiarse. Levanta la mano y la examina con cuidado. No hay quemaduras en su piel e incluso su ropa está intacta. Confundido se pregunta si acaba de usar magia. El pensamiento le recuerda las historias comunes donde las personas enviadas a otro mundo obtienen poderes especiales. Recuerda a los soldados de antes y los papeles brillantes que usaron. Se da cuenta de que este mundo ya tiene algo parecido a la magia. Si es así, quizás él también la ha obtenido. Intentando probar la idea, Ji-han levanta la mano hacia el cielo y pide una bola de fuego. No pasa nada. Lo intenta una y otra vez, pidiendo una bola de fuego repetidamente, pero el bosque permanece en silencio. Todavía tirado en el suelo, sigue experimentando. Pide una tormenta de fuego, un muro de fuego, magia de fuego, aliento de dragón, e incluso pide a los espíritus de la vasta tierra que se levanten. Luego llama a las hadas del fuego para que le den fuerza, pero al parecer estaban en su hora de almuerzo. No pasa nada. Ji-han se queda en silencio, avergonzado de sus propios intentos. Aún así, sabe que no fue una ilusión. Sus heridas han sanado un poco, quizás debido a la magia. Estudia su mano de nuevo y piensa que si puede aprender a controlarla, definitivamente lo ayudará a mantener a su familia como cazador. Imagina llevar mejor comida a casa, darles a Lise y Dorothy una vida mejor y hacerlas verdaderamente felices. Yaciendo bajo el oscuro cielo del bosque, exhausto pero vivo, Ji-han se da cuenta de que este extraño poder puede convertirse en la clave para protegerlas. Ji-han yace junto al lobo muerto y levanta la mano, pensando que en estas montañas donde no hay médico, la magia podría ayudarlos instantáneamente si aprende a usarla. Se levanta lentamente, se sacude y se dice a sí mismo que debe ir paso a paso. Si sucedió una vez, cree que volverá a suceder. Sus pensamientos se desvían al pasado. No mucho después de que sus padres fallecieran, su abuelo también lo dejó. Aunque el anciano todavía era vigoroso, murió en un accidente sin sentido después de acoger a Ji-han.
En el funeral, sus parientes lo empujaron y le gritaron que todo era su culpa. Un hombre gritó que su único hermano y su padre murieron porque vivían con él, mientras otros lo miraban con desprecio y lo acusaban de causar todo. Jihan recuerda cómo sus parientes lo trataron, un estudiante de secundaria en ese momento, como una plaga que no traía más que muerte. Volviendo a sí mismo, se arrodilla en silencio junto al lobo y decide que primero debería drenar la sangre, aunque no quiere atraer a otros depredadores. Después de eso, levanta a la pesada bestia sobre su hombro y decide irse a casa antes de que se haga más tarde. Sabe que procesar la piel será difícil, pero al menos puede desollarla por ahora. Mientras camina bajo la luna, recuerda cómo su abuelo descuartizaba pollos y conejos. Nunca esperó que verlo en ese entonces fuera a ser útil. Piensa que su abuelo habría estado orgulloso de verlo así. Luego levanta la mano y se pregunta cómo se supone que debe entrenar su magia. De vuelta en la cabaña, Lise trabaja cerca del hogar mientras Dorothy le trae emocionada un cuenco. Lise le da las gracias a Dorothy y la niña sonríe mientras Liz le acaricia la cabeza. Dorothy ríe feliz, luego corre por la habitación con orgullo. Más tarde, Dorothy oye un ruido desde la ventana. Curiosa, se sube y se asoma. En el momento en que ve la cara del lobo afuera, grita de terror. Liz se gira alarmada y grita el nombre de Dorothy. Agarra un cuchillo y le ordena a Dorothy que retroceda, corriendo hacia ella. Pero antes de que pueda llegar a la ventana, Jihan aparece afuera con el lobo colgado sobre su hombro. Gime por el peso, y Liz grita su nombre en shock. Al verlo cerca de la bestia, ella grita que no y sale corriendo, gritando que no puede hacer eso. Jihan las nota a ella y a Dorothy y las llama por su nombre, confundido por su pánico. Liz se tambalea hacia él, con lágrimas en los ojos. Cuando ve la sangre y el cuerpo inerte del lobo, su cuchillo cae al suelo. Corre a los brazos de Jihan y solloza mientras Dorothy se aferra a él y llora también. Jihan le asegura rápidamente a Liz que está bien, diciendo que no está herido. Luego se corrige y dice que estuvo herido, pero que ya está bien. Le explica suavemente que solo fue una mordida en el brazo y que está bien. Mientras la luz de la luna se posa sobre ellos, les dice que no se preocupen porque realmente está bien. Liz se aferra a él y dice que está muy contenta de que esté a salvo. Jihan se queda helado de sorpresa mientras ella lo abraza con fuerza. Dorothy también solloza que estaba muy preocupada. Jihan se da cuenta de que Liz repite que está aliviada, y como Dorothy hace un sonido similar, entiende que ambas estaban preocupadas. Recuerda su propia promesa de que no las haría llorar y el peso de ello lo oprime. A la mañana siguiente, los pájaros cantan sobre el techo del bosque mientras Jihan trabaja afuera. Coloca al lobo sobre una mesa y comienza a desollarlo y cortarlo. Piensa que parecía fácil cuando su abuelo lo hacía, pero hacerlo él mismo le lleva mucho más tiempo del esperado. Decidiendo que necesita otro método la próxima vez, se seca el sudor y se dice a sí mismo que debe terminar. Mientras corta la carne en trozos, Liz lo llama por su nombre desde la puerta. Jihan se da vuelta y le pregunta por ella. Ella camina hacia él, llevando una gran tina de madera, y le explica con gestos que debe poner la carne adentro. Al principio está confundido, pero cuando ella imita colocar carne en la tina, se da cuenta de que quiere que ponga la carne allí. Jihan se pregunta cómo se dice gracias en su idioma de nuevo. Después de pensar mucho, intenta torpemente darle las gracias. Liz hace una pausa, sorprendida por la extraña pronunciación. Jihan se pregunta si dijo algo mal. Liz entonces se señala a sí misma y le enseña cuidadosamente la palabra para gracias. Jihan escucha, la repite y le sonríe. Liz lo mira, su expresión se suaviza mientras los dos están cerca bajo la brillante luz del bosque. Liz dice en voz baja que de nada, pero el simple intercambio la deja conmocionada. Mientras está de pie ante él con la tina, piensa que ser agradecida es algo que nunca ha escuchado de sus padres o hermanos, aunque todo lo que hizo fue traerle un balde de agua. Se da cuenta de que desde que lo conoció, ha estado experimentando una primera vez tras otra. Piensa también en su primer beso y admite para sí misma que es terriblemente vergonzoso, pero también un poco maravilloso. Entonces otro pensamiento la golpea. Se pregunta si esta fue realmente su primera vez también, si había besado a otras mujeres antes y si otras mujeres sentían esto por él.
por alguna razón, el pensamiento le duele. Su corazón se acelera y siente como si pudiera llorar. Dentro de la cabaña, los dos trabajan lado a lado, colocando la carne en la tina. Lee se sigue echándole miradas furtivas y piensa que todo en él se siente extraño. No puede entender por qué trata la amabilidad y la consideración como algo tan natural. Cuanto más lo observa, más nerviosa se pone. Cuando sus miradas se encuentran, entra en pánico, segura de que su cerebro ha decidido tomarse unas vacaciones sin previo aviso. Se pregunta qué debería hacer y de repente sospecha que podría inclinarse de nuevo. En su confusión, cierra instintivamente los ojos. Él se acerca una vez más y planta un suave beso en su frente. En el instante en que termina, Lee se arde de vergüenza y se regaña a sí misma, pensando que fue una tonta por cerrar los ojos. Entra en pánico pensando que podría haber parecido que esperaba un beso en los labios. Entonces él se inclina de nuevo. Lee se arma de valor y piensa que esta vez no cerrará los ojos y no dejará que él malinterprete. Él se acerca una vez más, pero esta vez la besa de verdad, y ella se queda helada, sonrojada y sin palabras. Justo entonces oye a Dorothy cerca y se gira sorprendido. Lige se da cuenta de inmediato de que Dorothy puede haber visto todo, y la vergüenza la abruma. Huye mientras llora internamente que es demasiado vergonzoso. No mucho después, Jihan sale llevando la tina mientras Dorothy lo sigue, sujetándolo ligeramente. Él le agradece casualmente, pero Dorothy parece desanimada. Jihan se detiene y pregunta qué pasa. Entonces se da cuenta de que quizás el problema es que le agradeció sin llamarla por su nombre. Se corrige y dice que está agradecido por la ayuda de Dorothy. De inmediato, Dorothy se ilumina y sonríe feliz. De vuelta adentro, Lige comienza a lidiar con la piel del lobo. El olor es fuerte, y Jihan la observa en silencio trabajar. Piensa que la piel debe ser preciosa para ella si la está secando adentro de esa manera. Dorothy se acerca curiosamente a la piel y Lige sonríe cálidamente a su lado. Al verlas, Jihan nota que Lige parece genuinamente feliz. Mientras Lige trabaja con la carne y la grasa, Jihan observa cuidadosamente lo que está haciendo. Se da cuenta de que así es como se cura la piel y decide que la próxima vez observará aún más de cerca e intentará hacerlo él mismo. También nota que ella parece especialmente complacida con la grasa. Reflexiona que la guardó por si acaso y se alegra de haberlo hecho. Sentado, piensa que todavía hay mucho que necesita aprender y hacer. Enumera las cosas que aún tiene que entender, como qué se considera riqueza y cómo funcionan las compras y el comercio en este mundo. Queriendo dominar estas cosas lo más rápido posible, decide que debería dejar de descansar y volver al trabajo. Cuando se levanta para irse, Lige se interpone rápidamente frente a él y le hace un gesto para que se siente de nuevo. Jihan la mira y le pregunta si quiere que se quede sentado. Dándose cuenta de que está preocupada por su herida, le explica que ya está bien, que ha descansado lo suficiente y que ya no le duele mucho. Le toca suavemente el hombro y le asegura que no se excederá y que no debe preocuparse. Lige solo puede quedarse allí en silencio mientras él se va. Afuera en el bosque, Jihan mira los árboles y decide que uno de ellos parece del tamaño adecuado para practicar. Recuerda haber oído que el roble es la mejor leña. Aunque admite que todavía no sabe qué árbol es realmente el roble, aún así, agarra el hacha y se dice a sí mismo que aunque nunca ha cortado leña antes, confía en su fuerza. Balancea con todas sus fuerzas, pero el intento sale tan mal que la cabeza del hacha sale volando, probablemente en busca de un leñador más competente. Aún así, no se rinde. Un tiempo después, regresa a la cabaña cargando una gran cantidad de leña en su espalda. Cuando Liz y Dorothy lo ven entrar así, ambas se asustan. Liz se apresura hacia él preocupada, pero Jihan le dice rápidamente que está bien. Se agacha frente a ella y repite con calma que no pasa nada, tratando de calmar su preocupación. Liz le dice suavemente a Jihan que está agradecida. Dorothy, que ha estado observando a los dos desde atrás, de repente se escabulle, agarra agua y vuelve corriendo, salpicando y rociándola por todo el suelo. Jihan se agacha confundido mientras Dorothy lo rocía con entusiasmo, y por un momento se pregunta si ese es el bautizo oficial para convertirse en padre de familia. Liz se cubre la boca y se ríe de la escena.
Dorothy parece encantada consigo misma y Ji-han sonríe, le acaricia la cabeza y le da las gracias a Dorothy. Cuando parece dispuesta a seguir, él le dice apresuradamente que ya es suficiente y que puede parar. Mientras los tres permanecen acurrucados, Ji-han piensa que se siente como un sueño. Reflexiona que hace solo unos días nunca pensó que volvería a experimentar una felicidad como esta. Luego jura interiormente que tan feliz como está ahora, quiere mantener a Liz y Dorothy sonriendo también. La noche cae sobre la cabaña. El humo se eleva de la chimenea mientras los tres se sientan alrededor de una comida sencilla. Dorothy se duerme primero, dormida a su lado mientras Liz y Ji-han comparten un momento tranquilo y cálido. Ji-han levanta suavemente a la dormida Dorothy en sus brazos y se la lleva. La acuesta cuidadosamente en la cama, alisa su manta y le acaricia la cabeza mientras Liz limpia en silencio la cocina. Después, Liz continúa trabajando junto al hogar con un paño en la mano. Pero cuando Ji-han se acerca, de repente extiende la mano y lo detiene. Él parece sorprendido mientras ella se acerca. De pie frente a él en la silenciosa habitación, ella le limpia el cuerpo con cuidado usando un paño húmedo. Liz piensa que no debería ser tímida, que esto es lo que se supone que debe hacer una esposa. Aún así, su rostro le arde y admite para sí misma que está demasiado avergonzada. Él le dedica una sonrisa gentil mientras ella se mueve frente a él, nerviosa e insegura. La atmósfera se vuelve más íntima y suave. Él le toma la mano y los dos se acercan aún más. Con una sonrisa tranquila, le dice que deberían irse a dormir ahora. De la mano, se dirigen juntos al dormitorio. En la penumbra, los dos terminan muy cerca en la cama. Sus cuerpos se rozan y un silencio cae entre ellos. Liz se sonroja intensamente y Ji-han solo puede mirarla. Cuando él se inclina y la besa, todo su cuerpo tiembla. La sensación de tenerla en sus brazos lo deja aturdido y piensa que es increíblemente suave. Mientras la abraza, se da cuenta con una extraña ternura de que esta mujer realmente es su esposa. Ese pensamiento despierta un miedo más profundo en él. Mirando a Dorothy dormir cerca, reza en silencio para que al menos estas dos no dejen este mundo antes que él. Le ruega a quien pueda escucharlo que se les permita quedarse, seguir sonriendo y permanecer con él hasta el momento de su muerte. Los pensamientos de Liz luego se desvían a otro lugar. Reflexiona que los señores y los nobles ricos podrían no entenderlo porque tienen muchas habitaciones y sirvientes, but los plebeyos viven de manera diferente. En hogares como el de ellos, cada niño crece en el mismo espacio reducido que sus padres y no puede evitar saber cómo un esposo y una esposa pasan sus noches. Ese pensamiento la transporta a su infancia. Recuerda los gritos furiosos de su padre y el terror de oírlo amenazar con golpear más fuerte si el llanto no se detenía. Recuerda cómo, una vez que él se dormía, los sollozos ahogados de su madre continuaban hasta el amanecer. Acurrucada junto a su madre en la cama, la joven Liz se preguntaba cuándo sus noches finalmente se volverían tranquilas. Temía que los sollozos de su madre algún día se convirtieran en su propio futuro. El sonido del fuego crepitante la despierta. Abre lentamente los ojos y se da cuenta de que está acostada en la cama. Sorprendida se pregunta cuándo llegó allí. Luego ve a Ji-han y Dorothy a su lado bajo la misma manta y piensa, sorprendida, que estaba segura de haberse quedado dormida en el suelo. Liz se despierta en la cama y se da cuenta de que Ji-han incluso le está dejando usar su brazo como almohada. Dorothy está presionada contra su otro lado, durmiendo pacíficamente mientras se aferra a ella. Mirando a los dos, Liz piensa que está muy aliviada. Reflexiona que las noches que había conocido entre un esposo y una esposa nunca fueron tan dulces y que desde que conoció a este hombre su mundo ha estado cambiando. Estudia en silencio el rostro y el pecho dormidos de Ji-han, pero luego él se mueve con un suave murmullo. El movimiento repentino la sobresalta y antes de que pueda reaccionar, el brazo de él las rodea más apretadamente, acunándola junto a Dorothy en su abrazo. Liz siente que su corazón late tan fuerte que piensa que podría explotar. Su pecho hormiguea y desea que este momento pueda durar para siempre. La luz de la mañana entra en la habitación. Ji-han se despierta primero, se sienta suavemente y acomoda con cuidado a Dorothy para que pueda seguir durmiendo.
Liz entra sosteniendo un balde de metal y Jihan lo toma antes de echar agua sobre la chimenea. Luego, con un intento torpe pero deliberado, saluda a Liz y le pregunta si durmió bien, llamándola cariño. Liz se congela. Toda su cara se pone roja. Al ver su reacción, Jihan se pregunta si se está sonrojando por el apodo. Piensa en nombres como querida, amor y esposa. Luego le pregunta a Liz cómo quiere que la llame. Liz se mueve inquieta de vergüenza antes de finalmente, con gran esfuerzo, pedirle que la llame cariño. Jihan dice inmediatamente que entiende y la llama alegremente cariño. Liz se pone aún más nerviosa, cubriéndose la boca en shock, mientras Jihan piensa que su reacción es tan linda que considera seriamente convertir molestarla llamándola cariño en su nuevo pasatiempo a tiempo completo. Se para detrás de ella, la toca ligeramente y le pide a su cariño que lo mire. Antes de que el momento pueda continuar, Dorothy se despierta con un gemido. Todavía medio dormida, parece soñar con comida, murmurando sobre carne antes de caer de la cama y correr directamente hacia ellos. Jihan y Liz se giran sorprendidos mientras Dorothy se acerca. En el momento en que ve la carne, sus ojos brillan. Exclama emocionada que es carne, luego sigue repitiendo la palabra con deleite infantil mientras intenta meterse en el balde. Jihan se ríe de su entusiasmo. Al ver a Dorothy radiante ante la vista de la carne, decide que es hora de tomarse en serio la caza. Armado con un hacha, se adentra en el bosque. Piensa que incluso si ese lobo vuelve, no le importa. Está listo para él ahora porque tiene un arma confiable. Pero a medida que se adentra más, de repente siente que el aire es extrañamente pesado. Aprieta el hacha y piensa que está en medio de un vasto bosque. Sin embargo, el ambiente es tan opresivo que apenas puede respirar. Se pregunta qué tipo de bestia monstruosa vendrá esta vez. Entonces nota unos pasos. Una figura aparece delante de él en el bosque oscuro, envuelta en una capa oscura con capucha. A medida que el hombre se acerca, Jihan se tensa y pregunta quién anda ahí. El hombre lo observa con una expresión severa, como si cargara una autoridad imposible de ignorar. Un poco antes, el misterioso anciano encapuchado avanzaba solo por el bosque. Se detiene entre los árboles mientras sus ojos se fijan en una oscura mancha de sangre sobre la tierra. Se agacha lentamente y examina las marcas en silencio. Después de observar el suelo, concluye que la sangre pertenece tanto a un humano como a una bestia. Las huellas son demasiado claras para ignorarlas, y por el tamaño de las marcas, la criatura debía ser enorme. El anciano continúa avanzando mientras conecta cada pista que encontró en los últimos días. Incluso con ayuda, sobrevivir a una pelea así debería haber sido imposible. Sin embargo, el gigante que observó antes no parecía alguien acostumbrado a la caza. Eso vuelve toda la situación aún más extraña. Poco después, encuentra más sangre a lo largo del camino. Se detiene otra vez y entrecierra los ojos. La idea de que un hombre sin experiencia haya matado una bestia gigante él solo le parece absurda. Incluso cazadores veteranos tendrían problemas enfrentando algo así. Decidido a descubrir la verdad, sigue el rastro hasta recordar su encuentro con Jihan. Ambos hombres permanecen frente a frente en silencio. Pero la atención del anciano no está en el rostro de Jihan. Sus ojos permanecen fijos en la mano herida del joven. Examina las heridas con la experiencia de alguien que vio incontables lesiones en su vida. Por la forma de las cicatrices, entiende que fueron causadas por lobos. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante es el estado de las heridas. Mordidas tan profundas deberían haber provocado fiebre o daños permanentes. Un hombre herido de esa manera ni siquiera debería poder caminar normalmente. Y aún así, Jihan sigue de pie como si nada hubiera pasado. La mente del anciano comienza a acelerarse. En este mundo existen magos, seres raros que la mayoría jamás llega a conocer. Si Jihan realmente posee una habilidad así, entonces podría ser la oportunidad que llevaba años esperando. Una sonrisa oscura aparece bajo la capucha del anciano. Mientras tanto, Jihan se siente cada vez más incómodo frente a él. El anciano recuerda cómo dedicó su vida a sobrevivir después de perderlo todo en las montañas. Durante décadas cargó con un solo deseo: vengarse de los goblins que arruinaron su futuro. Ahora, al mirar a Jihan, siente que finalmente encontró el arma perfecta.
La fuerza anormal de Jihan y su recuperación imposible lo convencen todavía más. En lo profundo de las montañas, los goblins siguen ocultos, y el anciano cree que tarde o temprano volverán a atacar las aldeas cercanas. Antes de que eso ocurra, planea convertir a Jihan en un cazador capaz de exterminarlos. Sin embargo, decide ocultarle la verdad sobre la guarida goblin. Una vez que firme un contrato formal de caza, Jihan ya no podrá escapar fácilmente. Mientras hablan, Jihan inclina la cabeza de forma educada, pero el anciano nota enseguida que sigue alerta. Incluso actuando con calma, Jihan mantiene el cuerpo listo para reaccionar. Eso hace que el anciano comprenda que el hombre es mucho más observador de lo que aparenta. Finalmente anuncia que, desde ese día, le enseñará todo lo que sabe sobre la caza. También promete convertirlo en un verdadero cazador. Jihan queda confundido por aquellas palabras. No entiende por qué el anciano muestra tanto interés en él. La escena cambia a la mañana siguiente. Jihan despierta sintiendo que apenas logró dormir. Dentro de la cabaña, Lise y Dorothy ya están junto al fuego preparando comida. Cuando se acerca a la puerta, nota al anciano esperando afuera en completo silencio. La sola imagen lo pone nuevamente en guardia. Jihan decide no invitarlo a entrar. No quiere que un desconocido se acostumbre a entrar en la casa cuando él no esté. Mientras se prepara para salir, sigue vigilando al anciano desde lejos. El hombre espera con una leve sonrisa que a Jihan le resulta sospechosa. Le recuerda demasiado a las falsas sonrisas de los manipuladores corporativos de su antigua vida. Aún así, entiende que el anciano intenta actuar de manera cordial. Entonces Lise lo llama suavemente por su nombre. Jihan gira hacia ella y le asegura con calma que regresará pronto. Su expresión se suaviza al verla preparar cuidadosamente comida para él. Ese pequeño gesto hace que Lise parezca una verdadera esposa preocupada por su marido. El calor sube lentamente al pecho de Jihan mientras vuelve a pensar que ella es adorable. Cerca de ellos, Dorothy observa en silencio. En cuanto nota que Jihan se marchará, corre rápidamente hacia él. Al mismo tiempo, Lise le entrega la comida que preparó. Le insiste en que coma bien mientras esté fuera. Su preocupación es tan sincera que despierta algo desconocido dentro de él. Por primera vez en muchísimo tiempo, Jihan siente lo que significa tener a alguien esperando su regreso. Incluso después de entregarle la comida, Lise continúa mirándolo con ansiedad. Entonces le pide en voz baja que vuelva sano y salvo. Jihan comprende de inmediato el significado de sus palabras. Cuando ella repite la petición para asegurarse de que entendió, él responde con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Dorothy también se acerca y le pide a su padre que vuelva a casa sano y salvo. Al ver las sonrisas inocentes de ambas, el pecho de Jihan vuelve a calentarse. No puede evitar pensar en lo valiosa que se volvió esta repentina familia para él. Pero el momento de calma dura muy poco. Finalmente, Jihan sigue al anciano encapuchado hacia las montañas. Los dos avanzan durante horas atravesando el espeso bosque. Con cada paso, la sospecha de Jihan aumenta todavía más. Se pregunta qué intenta mostrarle realmente el anciano. Finalmente, el hombre se detiene y comienza a hablar de su forma vaga y difícil de entender. Al principio, Jihan no comprende nada, pero cuando observa con más atención, nota que el anciano señala el suelo con los pies. Jihan baja lentamente la mirada y estudia las marcas frente a él. En el instante en que distingue las extrañas huellas grabadas sobre la tierra, su expresión cambia ligeramente. El anciano luego camina hacia el bosque, su cuerpo completamente cubierto con ropa gruesa y pesada. Incluso desde atrás, sus movimientos se sienten extraños. Cada paso lleva un peso inusual, como si estuviera presionando con fuerza contra la tierra misma. Jihan observa con atención, incapaz de apartar la vista. Para él, la forma de caminar parece extraordinaria, casi como una técnica marcial oculta. Le recuerda algo como un paso de 1000 libras de una historia de artes marciales, o quizás la forma en que caminaba su vecino del piso de arriba. Sea lo que sea, Jihan se convence de una cosa. Quiere aprenderlo. Impulsado por la curiosidad, comienza a copiar los movimientos del anciano. Balancea lentamente las piernas e intenta igualar cada paso lo más fielmente posible, mientras lo sigue por el sendero de la montaña. El anciano nota claramente lo que está haciendo,
pero no dice nada y simplemente continúa caminando. A partir de ese día, el anciano comienza a enseñarle a Jihan sobre las montañas y la vida de un cazador. No comienza con armas o técnicas de matanza. En cambio, le enseña a Jihan a entender la montaña misma. Lo guía a través de senderos estrechos, laderas escarpadas y bosques densos, haciéndole tocar la corteza de diferentes árboles y sentir el suelo bajo sus pies. A través de esto, le enseña que cada parte de la montaña tiene su propia atmósfera. Algunas áreas se sienten secas y ásperas, mientras que otras se sienten húmedas, frías y pesadas. Cada sección tiene su propia identidad y el anciano quiere que Jihan memorice todo. El entrenamiento se vuelve más exigente con el tiempo. Una y otra vez, el anciano hace que Jihan se concentre en la forma y la textura de la tierra debajo de él. Jihan siente cada piedra, cada trozo de tierra, cada pendiente y cada paso desigual hasta que el terreno comienza a grabarse lentamente en su memoria. Poco a poco comienza a entender cómo los cazadores se mueven por la naturaleza sin dudar. Más tarde ese día, Jihan se sienta en una gran roca mientras el anciano está cerca. El anciano abre tranquilamente su bolsa y saca algo. Luego le hace una seña a Jihan. En el momento en que Jihan lo ve, su rostro se ilumina. Piensa que por fin puede comer el almuerzo que Liz preparó con tanto esfuerzo para él. Pero justo cuando abre la lonchera, el anciano lo detiene de inmediato. Le explica que la comida hecha por humanos lleva un fuerte olor a través de las montañas. Si Jihan abre la comida allí, las bestias cercanas lo olerán y se reunirán a su alrededor. La emoción de Jihan se derrumba de inmediato. A regañadientes vuelve a cerrar el recipiente. Recordar cómo Liz se trabajó duro para prepararla hace que su corazón se sienta pesado, sintiendo que no solo está guardando un almuerzo, sino traicionando un pacto culinario sagrado. A medida que avanza el día, el anciano finalmente lleva a Jihan a su casa. Adentro le muestra varios arcos extraños, diferentes a los arcos comunes que Jihan conoce. Sus formas y estructuras son inusuales y parecen difíciles de usar. Sin perder tiempo, el anciano le entrega uno a Jihan y le indica que lo observe con atención. En el instante en que Jihan intenta levantarlo, se sorprende de lo pesado que es, convencido de que fue hecho con la madera de un árbol fosilizado. Incluso sostenerlo correctamente requiere esfuerzo. El anciano, sin embargo, maneja el arma con facilidad. Tensa la cuerda suavemente y suelta una flecha directamente en el blanco sin fallar. Ver esa habilidad llena a Jihan de determinación. Jihan intenta rápidamente disparar también mientras el anciano corrige su postura y posición. Jihan se concentra mucho, tratando de absorber cada detalle. Para cuando termina el largo día de entrenamiento, entiende algo claramente. Convertirse en un verdadero cazador requiere paciencia, disciplina y práctica constante. No es algo que pueda dominar en un día. Aún así, su motivación no decae. Más que nada, quiere convertirse en alguien capaz de alimentar y proteger a su esposa e hija. Mientras tanto, de vuelta en la cabaña, el cielo permanece brillante y despejado. Dorothy yace tranquilamente en la cama, murmurando suavemente para sí misma. Cerca, Liz se sienta junto a la cálida chimenea, su hermoso cabello brillando suavemente a la luz del fuego, en contraste con el oscuro cabello de Jihan. Mientras Liz descansa, se frota felizmente el estómago. La comida la ha llenado tanto que su estómago casi se siente hinchado, pero la plenitud la hace sentir cálida y satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo, parece verdaderamente cómoda. Dorothy nota el cambio. Desde que llegó Jihan, Liz ha estado sonriendo más a menudo. Oír reír a Liz hace que Dorothy también se sienta cálida por dentro. Lentamente, Dorothy cierra los ojos y espera que la comida se digiera rápidamente para poder comer más tarde. Una disciplina que muchos adultos aún no dominan. Pero después de un momento, otro pensamiento se cuela en su mente. Comienza a preguntarse quién es realmente Jihan. Liz le dijo que Jihan es su esposo, pero Dorothy entiende que ni Liz ni Jihan son sus verdaderos padres. Un pequeño miedo crece en su pecho. En el fondo, le preocupa que puedan abandonarla algún día, tal como lo hizo su verdadero padre. Cuando se despierta más tarde, se encuentra sola en la cabaña. Esta revelación la aterroriza. El sentimiento de inquietud persiste
hasta que Dorothy abre repentinamente los ojos y vuelve a revisar la carne. Ver que todavía está allí la hace sentir aliviada y segura de inmediato. Pero esa paz no dura, ya que se pregunta a dónde fue Liz. Pronto, voces fuertes y una discusión acalorada provienen del exterior de la casa. Curiosa y preocupada, Dorothy se asoma con cuidado por la ventana. Afuera, Liz se enfrenta a 3 hombres. Los hombres la acusan agresivamente de robar carne de la aldea y esconderla en secreto. Liz explica firmemente que su esposo cazó la carne, pero los hombres se niegan a creerle. En cambio, le recuerdan que la ayudaron a encontrar un nuevo esposo después de que perdió al anterior. La acusan de ser egoísta y desagradecida. En poco tiempo, la situación empeora cuando entran a la fuerza en la casa. Aterrada por su repentina intrusión, Dorothy se arrastra rápidamente debajo de la cama y se esconde. Los hombres entran y sus ojos pronto se posan en la gran piel de lobo negro. En el momento en que la ven, sus expresiones cambian con codicia e interés. Pero antes de que alguno de ellos pueda moverse para tomarla, Liz se para directamente frente a ellos y les bloquea el paso. Con firme determinación, declara que no se los permitirá.